De redacción y hablamos de una fiesta, porque esta noche el Periódico de Aragón va a celebrar la edición 23ª de sus Aragoneses del año. Todo está listo en el Palacio de Congresos, Julián Flordelis, para una fiesta que premia valores. Así es, ya está todo listo y lo que nos está ultimando para esa 23ª edición de los Premios Aragoneses del año. Se encuentra con nosotros Jaime Armengol, director del Periódico de Aragón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una edición más, el Periódico de Aragón organizando estos premios y premiando valores. Premiamos valores humanos, premiamos al mundo de la empresa, al mundo del deporte, de la cultura y en general a todos los aragoneses. Han sido 150 los premiados hasta la fecha, 22 ediciones con la de hoy 23, y la verdad es que para nosotros es un placer demostrar que en Aragón hay valores, como tú decías en tu pregunta, y no solo valores, sino gente que tiene tesón, que tiene ganas, que tiene fuerza y que quiere demostrar con su trabajo diario que merece la pena esta comunidad y la gente que vivimos en ella, ¿no? El Periódico de Aragón es quien, digamos, presenta esas candidaturas, pero finalmente son sus lectores los que deciden quiénes son los aragoneses del año. Sí, nosotros sometemos al escrutinio de nuestra audiencia, de los lectores, quiénes son los aragoneses del año con una preselección. Son 4 los candidatos por cada una de las 5 categorías y son los lectores los que eligen al mejor. El mejor, que podrían ser cualquiera de los 4. Son méritos que han de alguna manera atesorado en estos últimos meses los que nos invitan al Consejo de Redacción a nominarlos, es decir, a ponerlos como aspirantes. Pero efectivamente son los lectores que durante estas 4 semanas han votado miles de papeletas. Hemos recibido, una de ellas además se llevará un premio porque bueno, es una manera de estimular la participación y la verdad es que ha sido una votación muy reñida. Esta noche va a haber, yo diría, sorpresas y mucha emoción. Las sorpresas se desvelarán a partir de las 8:30, pero hay una que ya conocemos, es el premio de honor de los Aragoneses del año en esta edición recae para la institución del Justicia de Aragón. Sí, para nosotros el justiciazgo, el Justicia de Aragón es una institución valorada y apreciada. Lleva 30 años, la ley de junio del 85 es la que puso sobre la mesa la recuperación de esta figura importante para la historia y la identidad de la comunidad autónoma. Y también hace 30 años, en el 87, Emilio Gastón fue el primer justicia, la primera persona que recuperó la institución del Justicia llevándola adelante, ¿no? Esta noche estarán aquí los 3 justicias, estará aquí Emilio, estará aquí Juan Montserrat y estará aquí el titular, Fernando García Vicente, con la idea de que sea la institución la que sea reconocida con este premio de honor, que en anteriores ocasiones ha recaído también en instituciones o en personas. La última del año pasado fue el doctor Luis Ángel Rioja, pero ha habido otros muchos hombres y mujeres aragoneses que han recogido ese galardón. Una edición que un año más se va a convertir en una radiografía de la sociedad aragonesa, tanto por las personas nominadas como todos los invitados que se dan cita y que van allá en este Palacio de Congresos. Ha sido una de las señas de identidad de Aragoneses del año, convertir la ceremonia de entrega de premios, que forma parte del desenlace del certamen, en una gala social y en un certamen de altura. Esta noche nos van a acompañar efectivamente responsables de las instituciones aragonesas, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el de las Cortes, Antonio Cosculluela, además de los justicias. Destaco la presencia de los 3 alcaldes de las 3 capitales de provincia, me parece muy significativo y me parece también una radiografía de cómo está el escenario político, porque son de 3 partidos distintos, y también nos van a acompañar efectivamente representantes del mundo académico, del mundo científico, del mundo financiero. Estamos encantados con la presencia que vamos a tener esta noche. Muchísimas gracias, Jaime Armengol, y serán muchos los invitados aquí, pero también invitamos y emplazamos a todos los telespectadores de Aragón Televisión porque van a poder seguir esta gala de los aragoneses del año. Será en diferido mañana por la noche a partir de las 11:30.